Están las notas para la no está todavía. Ahorita está yo. Fíjense que les quiero contar que ya tenemos programa de exámenes finales, ya lo ven ustedes. La otra semana. Empezamos con mi materia el día 18. Lo que significa 14. Que yo no solo voy a dar clases esta semana. Hoy va a dar el lunes. Hoy la otra semana. Tengo clases. Hoy el lunes es virtual. Miércoles también. Y el miércoles es virtual. Y el lunes se oye mucho presencial. Sí. La verdad de lunes a en 15 años son contenidos y los lineamientos del examen. ¿Verdad? Entonces, prácticamente es para contigo. Hoy, miércoles y el próximo lunes. Hoy voy a hablar con temas en la última institución que nos hace falta, pero me lo voy a contar el día de hoy. La exhibición, por ejemplo. La constitucionalidad general. Recuerden que ya medio solo así pinceladas. por lo menos en el amparo no van a ganar en la calle de la obra. Si le damos una lectura a los textos, evidentemente van a tener una mejor cosmovisión de la cosa. Ya veíamos brevemente lo que es una inconstitucionalidad. Leí un libro, y si lo leyeron, explicamos lo que es la constitución, es una evaluación sobre esto y un examen final de la parcial. Y hoy nos toca, y hablamos también de una inconstitucionalidad de caso concreto, se puede plantear por la vía de la acción, por la vía de la excepción, por la vía de la coincidencia. Acción como la ley alemana, excepción que es una etapa procesal en la que la ley de las partes asume su defensa, la consecuencia de defensa y un proceso, otros como el medio de violación del proceso. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante manejar el tema de las inconstitucionalidades. Yo he ayudado a mucha gente con eso. Si bien no se gana, pero no se gana el caso, pero se gana tiempo. Por ejemplo, un banco demandó a una amiga que le iban a quitar la casa porque restauraron la finca. Yo tenía el dinero y dije, mi hermano, a rematar la casa. Ahí te voy a plantear una constitucional de caso concreto. Para que las habitantes te hagan consulta, eso no es grave. Pero como la apelación en la Corte de Constitución no es un asunto de interés nacional, no se está dirimiendo la existencia del partido civil, nada de eso. Entonces, ahí lo dejan durmiendo. El juez sí resolvió rápido, sin lugar incidente de inconstitucionalidad. Pero como es apelable, la apelación tiene que ser conocida por la Corte de Constitucionalidad, por aquellos amparos. Como a los 2 años no resolvieron la inconstitucionalidad. Sin lugar también. Sí, obviamente, ¿verdad? Yo no sabía que eso se iba a perder. Pero el tema es que el banco ya no hizo nada y sigue viendo al señor. Entonces, miren, para que ustedes se ahí hay que ver el lado a él. Bueno, pero luego está la inconstitucionalidad de carácter general, total y parcial, ¿verdad?
Recordemos que para hablar de una inconstitucionalidad de carácter general, total o parcial, tenemos que hablar del modelo de justicia que tenemos en nuestro país sobre ese tema. Recordemos que hemos estudiado 3 modelos de control constitucional de las leyes. Estudiamos el modelo americano, llamado modelo difuso, que surge en el año de 1813, la sentencia de Marshall, en el caso Baldwin y ahí surge el modelo americano, conocido como modelo difuso, en el que todos los órganos de cualquier jurisdicción pueden conocer acerca del tipo, con excepción de los estados de modelo americano. Y luego está el modelo europeo, llamado también modelo keynesiano, donde el padre fundativo de dicho instituto es Hans Kelsen, allá por el año de 1918, 19, 20 y 21, ¿no? Hans Kelsen, quien planteó la necesidad de tener un tribunal constitucional ad hoc, cuyo trabajo era precisamente la defensa del orden constitucional. Entonces, a este modelo se le llama modelo europeo, porque su cuna fue en Europa. Se le llama también kelseniano, Hans Kelsen, de origen austriaco, es el creador del mismo, y también se le denomina de acción indirecta. Recibe diferentes denominaciones que tienen un mismo sentido. Y está el otro modelo, que es el modelo político, que es un modelo en el que le dejan a un organismo político el control de constitucionalidad, y regularmente el organismo legislativo. El mejor ejemplo de esto es Francia. Entonces, el modelo nuestro, el modelo que también se llama central, porque es un órgano jurisdiccional en materia constitucional que solo él puede conocer acerca de la inconstitucionalidad de salud de carácter general, total o parcial. Y ahí topa la cosa cuando se llama el Tribunal Superior. La resolución de él ya no es apelable porque no hay quien más pueda conocer. Lo que procede ahí en todo caso es una aclaración, una ampliación. Muchas veces la aclaración cuando los extremos de la sentencia son confusos, y una ampliación cuando se deja de resolver. Guatemala, el razonamiento de la gente, ustedes, así como los órganos ordinarios jurisdiccionales tienen facultad, por ejemplo, en materia penal, hacer efectivo el derecho penal, así como el derecho civil tiene tribunales civiles para hacer efectivo el derecho civil, los contenciosos administrativos también tienen su jurisdicción contenciosa administrativa para hacer efectivos los intereses entre el Estado y los particulares. Entonces, Hans Kelsen dijo que es necesario crear una jurisdicción especializada cuya función sea la neta defensa de la Constitución. Y es así como surgen los tribunales constitucionales. Les comenté también que aquí en Guatemala, y así lo vimos en una comprobación de lectura que les hice, por esto de la inconstitucionalidad de leyes, de que somos una mixtificación. Hemos adoptado el modelo europeo concentrado, y hemos adoptado el modelo americano como modelo difuso, que son los dos modelos que coexisten en nuestro sistema jurídico guatemalteco en el tema del control constitucional. Ustedes ven, allá nos estamos introduciendo en el tema acerca de la inconstitucionalidad. Sobre ese punto vale la pena señalar que la gran función o la gran trascendencia dentro de la estructura del Estado de Derecho está llamada a jugar la Corte de Constitucionalidad es precisamente que le corresponde defender la superlegalidad del país, o sea, defender el orden constitucional. Además de ello, la Corte de Constitucionalidad tiene amplias facultades para sacar del ordenamiento jurídico cualquier ley o norma que sea inconstitucional y que los efectos de esas sentencias de la Corte de Constitucionalidad son efectos erga omnes, o
que se oponen a todos. Y algo muy importante, que los fallos de la Corte de Constitucionalidad son vinculantes. Y este control de constitucionalidad lo puede ejercer la Corte de Constitucionalidad tanto a instituciones, autoridades de orden público, incluyendo también a las entidades descentralizadas y autónomas y las de derecho privado. Dentro de las de derecho privado o reconocidas por la ley, encontramos precisamente a los partidos políticos, encontramos a las cooperativas, encontramos a las asociaciones, sindicatos y cooperativas y otras entidades semejantes. Entonces, el control de constitucionalidad se extiende no solamente al poder público, sino a esas otras entidades. La competencia, entonces, de la Corte de Constitucionalidad es bastante amplia. Y precisamente la Corte de Constitucionalidad tiene un papel muy importante dentro del Estado constitucional de derecho. Cabalmente a la Corte de Constitucionalidad están asignadas las calidades de ser el fiel intérprete auténtico de nuestra Constitución. Es la única que por la Constitución y por la ley está autorizada para poder interpretar la Constitución. Y esos fallos vinculan al poder público y a los demás órganos del Estado, y sus efectos adquieren efectos de edad. Y sobre este punto, yo a mis alumnos el semestre pasado les pedí este libro y se los acompañé en la Constitución interpretada por la Corte de Constitucionalidad, y se convierte en ley para nosotros. Voy a dar un ejemplo de una interpretación constitucional. No voy a los primeros artículos que la Corte ha dicho. En el artículo primero, la Constitución Política de la República de Guatemala dice, el epígrafe, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Luego la Corte ya hizo una interpretación de eso, ¿cómo debe de entenderse? La Corte dice lo siguiente: la Constitución Política dice en su artículo 1 que el Estado de Guatemala protege a la persona, puntos suspensivos, pero añade inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común, por lo que las leyes, puntos suspensivos, deben evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica, infringir preceptos constitucionales tiendan a la consecución del bien común. Al respecto, conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares. Gaceta número 1, expediente número 12-86, página número 1, sentencia del 17 de septiembre de 1986. Esto es lo que hace la Corte de Constitucionalidad y se convierte en ley para nosotros, son vinculantes, nos obligan, ¿verdad?, a entenderla de esa manera. ¿Podría repetir la Gaceta y expediente? ¿Cómo? ¿Podrías repetir el número de Gaceta y el número de expediente? Bueno, la Gaceta es la número 1, expediente número 12-86, página número 1, septiembre del 17 de mayo del 86. Pero licenciado, Por favor, esto de Gaceta, ¿qué es? es una comunicación, te va a dar pena. Gaceta es un dossier, es una compilación. En esa Gaceta están todos los fallos. Gaceta es como que se le hubiera denominado para usar Gaceta. Y yo pues el apodo de productores, porque una intención mía, o le hubiera dicho dossier, para ser más elegante, dossier de derecho constitucional. Dirás que llevan sistematizada la jurisprudencia. Ya que tú estás interesado en eso,
compren, vayan a la Corte de Constitucionalidad y piden la Constitución interpretada. La compran. Es lo que nos trae. Yo tengo unos libros de pues tampoco. Yo tengo un par de, porque hay tres, son las escenas, ¿verdad? Tengo una o dos. Sí, buscar la última, hay una última, porque ahí van incorporando. Pero yo a mis alumnos en el libro les incorporé la Constitución interpretada. ¿Qué sirve? ¿Sí vos? Yo lo estaba leyendo. Los quizás interesantes lo pueden decir. Déjame que yo termine, pero ¿qué pasa? Si alguien quisiera, se lo que puedo vender. Lo que pasa es que yo siempre utilizo alguna bibliografía base. Esa no me gusta venir a hablar sin fundamento. Y lo que hicimos ahí fue reunir artículos de varios autores. Por eso yo le he denominado Derecho Constitucional Compilación. Pero el compilador dice, no soy el padre putativo. Ya lo que está escrito en Derecho Constitucional, pues habrá cosas novedosas, pero no hay tantas, ¿verdad? Y todo esto hicimos porque, por ejemplo, en el texto de Derecho Constitucional se lo dieron interesante. Esto lo trabajamos con sobre Uruguaya, que el ACNUR, el PNV, nosotros trabajamos eso. Yo fui uno de los ponentes de que era el curso de Derecho Constitucional, ya en América del Sur, en Estados Unidos, en Europa, ya el curso ya estaba en México. Uno de los grandes ponentes de eso fue el gran maestro, el profesor Héctor Zamudio, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que dijo, miren, es necesario que haya una disciplina, una cátedra de Derecho Constitucional. Y recuerden que en nuestra materia originalmente no se le llamaba Derecho Constitucional, como lo decía Anskelsen, se le decía Justicia Constitucional y Jurisdicción Constitucional. Incluso el curso que lo daban en la nativa. Nosotros fuimos los pioneros en gestionar la existencia de esta materia. A veces cuesta un poco porque se maneja, se lucubra mucho, mucha teoría, mucha abstracción, y cuesta agarrar el concepto, pero hay que ir haciendo el esfuerzo, porque no, tampoco no cae pelada, decía. Bueno, entonces ustedes ven, entonces estoy platicando acerca de esa función tan importante que tiene la Corte de Constitucionalidad, que es la función de ser la suprema, auténtica y final intérprete de la Constitución. Ella es el árbitro imparcial e inapelable de los conflictos que se suscitan por la interpretación de la misma. Hay que tomar en cuenta también que no hay que confundir el ámbito de la Corte de Constitucionalidad con el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Ambos no se invaden. Recordémonos que la Corte de Constitucionalidad es uno de los organismos del Estado que ni pertenece al organismo judicial, ni pertenece al organismo legislativo, ¿verdad? Sino que tiene una independencia. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente, ¿verdad? Y ese carácter de tribunal permanente lo hace a dicho tribunal ser de jurisdicción privativa, toda vez que solo va a conocer de asuntos constitucionales y cuya función esencial es precisamente la defensa del orden institucional, y actúa como un tribunal colegiado con independencia, con el hecho de los demás organismos del Estado, y ejerce funciones específicas que le asigna la propia Constitución. ¿Por qué se dice que es un órgano colegiado? Porque sus decisiones se toman por mayoría, como son las Cortes de Apelaciones y las Cortes de Justicia. Como está integrado por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, yo creo que aquel día secretario ya había algo de eso acá. Efectivamente gozan en el ejercicio de sus funciones 5 años. Todos el presidente gana 100,000 y los demás ganan 65,000. Algunos pueblos se pelean con chuchos y gatos por estos casos. De todas maneras. Bueno, y ahí se dirimen grandes controversias.
mucha gente está en contra de la Corte de Constitucionalidad, al extremo que dice, sí, eso va a ir a acabar una Corte de Constitucionalidad, eso va a ir a acabar. Esa es la función de la Corte, velar por la juridicidad de los actos que estén enmarcados dentro de la Constitución. Si no están dentro del marco de la Constitución, entonces la Corte puede expulsar normas de ley. Entonces, hay controversia de eso, pero yo siempre he estado de acuerdo, estoy a favor de eso. Lo otro, la gente critica mucho que no, son amparos, son que son. Después de venir en un país donde no existía el Instituto del Amparo y al crearlo, se invadió. Invadió inclusive ya no se da nada más que una Corte de Constitucionalidad para ¿no? Es algo bueno. Y recordemos que el amparo surge, es producto del derecho constitucional mexicano, y surge precisamente como un instituto que va orientado a proteger a las personas en contra de las amenazas a sus derechos. Y cuando estas amenazas tengan que ser amenazas, ya se han complicado sus derechos. O en otro caso, para prevenir violación a sus derechos. Para eso ha sido creado el Instituto del Amparo. Entonces, es muy importante. Es como hablar del habeas corpus o exhibición personal. Es un instituto muy importante de producto de todo el derecho anglosajón, ¿verdad? Que prefiera por ellos. Examen, dije que escribir, pero dije que está el libro también. Todos son famosos. Bueno, entonces, a los ingleses y cómo se fue expandiendo por toda Europa y en América Latina. Y aquí en nuestro medio fue necesario elevarlo a rango constitucional, toda vez que Guatemala tenía una historia de una sistemática violación a los derechos humanos. Por eso se elevó a rango constitucional, en la ley constitucional, que es la ley de amparo, exhibición personal de constitucionalidad, creyéndose con eso que se iba a poder frenar los abusos a los derechos humanos en nuestro país. Recordemos entonces que el amparo, la exhibición personal, va orientada a proteger la vida de la persona, su integridad física, pero también a garantizarle la libertad. De ahí que muchas exhibiciones personales se plantean por muchos detenidos, ¿no? Que están sufriendo vejámenes dentro de las cárceles, o cuando la autoridad pública no cumple con los plazos para poder poner a disposición a un ciudadano de la autoridad, ¿no? 6 horas para ponerlo a disposición del tribunal y 24 horas para que el tribunal escuche su primera declaración. Entonces, el habeas corpus ha sido importante. El habeas corpus, lo bonito que tiene es que no requiere de formalidades. Entonces, es un papelito, vas con el juez. Y no puedes plantear exhibición personal a favor de aquel, porque fulano se lo acaba de llevar un vehículo con estas placas, color tal y tal, y temo que pueda perder su vida o fue secuestrado, atentando contra su libertad. Le pido, por favor, señor juez, si uno presume que fue la policía, que usted se constituya en la sede de la Policía Nacional de tal lugar, creo que ahí lo tiene, sobre todo cuando te subieron uno por un caso, entonces tu vida está corriendo peligro. Pero esto que lo usan mucho para cuando los presos están sufriendo vejámenes en las cárceles, que ya si no dan la talacha que quieran. Ahí sí que obligan a la corriente a darlos. Ahorita trasladaron a un cliente y pusieron una salida. Lo trasladaron de la zona 18 y lo pasaron para Mazatenango. Mirá, fíjese que dice que si no dan los 7,000, ahora son 7,000, que lo van a matar. Mira, no lo van a matar, pero sí lo van a le van a pegar. Y lo ponen a lavar los psicólogos. Se le ponen los primeros trabajos, a lavar el piso, y haga pírico, y haga esto, y haga como. Bueno, entonces estábamos en este punto, que ya hablé de los 3 institutos, pero que nos faltaba que es la inconstitucionalidad de leyes de carácter general total, que ya hablé de todos los concretos. Y esto evidentemente fue importante porque la Corte de Constitucionalidad, para hablar de su organización, ya decíamos que se integra consigo 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, los cuales son electos por cada uno de los organismos del Estado siguientes.
Universidad de San Carlos, titular y suplente. El Colegio de Abogados y Notarios en la Asamblea General, titular y suplente. Organismo ejecutivo, titular y suplente. Organismo legislativo, titular y suplente. Y organismo judicial, titular y suplente, que hacen 10. Entonces, así es como se integra durante en el ejercicio. Así que hay otro punto muy interesante que es el tema de que los magistrados no pueden ser perseguidos penalmente por sus resoluciones, por sus decisiones, porque ellos en sus resoluciones dejan sentir sus pensamientos sobre determinadas cosas. Aquí en Guatemala se tuvo la tendencia a querer enjuiciar a los magistrados. En el último caso, ese licenciado Manuel Cabela, que da clases de penales de la sección de Guerrero, y con ustedes, ¿qué hubiera sobre su problema? Iniciaron una. No vieron, pues, pero era ante juicio, ¿no? ¿No se recuerdan? No, no, ¿Qué? no, por prevaricación. Yo creo que no sé, igual, No, sí. pero a ellos estaban procesando con una resolución aquella que se estaban haciendo que los diputados eran a los magistrados, la cosa es que se eternizó y no era Igual los magistrados. pero según la ley, según el artículo 184, 185 de la ley de amparo y el 167 de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, se han dado algunas cosas. Bueno, Sí. Recordamos que estamos ante una vendetta, ¿verdad? Hay una lucha de poder de los grupos corruptos, ¿verdad? Porque la corrupción es tremenda. Yo ni me imaginaba, ustedes lo han visto. Qué bueno que se roban 100,000 hectáreas, no se roban 100, se roban millonadas. Imagínense ustedes cuánto se robó este novio de Yamate con las famosas vacunas. Entonces, y la fiscal está con ellos porque creo que la fiscal no hace ningún tipo de investigación sobre ese tipo, pero ahí fueron millonadas. Pero es un poquito comparado, pues, es un poquito comparado a la penalización de la zona. Son unos ladrones muy descarados. ¿Ustedes alguna vez han ido al de la zona nueva? ¿Se recuerdan que hay un parqueo? ¿Y cómo le hacen? De la municipalidad. Esa era calle pública. Como después de que se murió ese señor, están como recaudando dinero que no podían hacer antes para él. Sí, el que se volvió él, ahora lo que está volviendo. Les quiero contar algo, ya que estamos hablando un poco de política. Naciones Unidas indicó que ningún paso a desnivel resuelve el problema de la densidad vehicular. Ningún paso a desnivel. Y si ustedes ven los pasos a desnivel que ellos hacen, en todo siempre hay problema. Porque venía en una tarde de la zona 14, que ahí en el oeste pasaba. A las 4 y 5. Ahí normal, sí, pero ese es el paso que uno hace. Lo que quiere es que eso no funciona. Luego está el otro adelante y la misma cosa. No puede ser normal. El que hicieron en ¿cómo se llama? En Santa Catarina, Pinduna, porque el muchacho que es alcalde de la misma línea de ellos. Ese es un injusto. Hay dos pasos a la boda. Entonces, los pasos, el tema está que en la lógica que hoy nos han metido, es lo que tiene a ellos, es que comprar los carros. Porque comprando carros se corren que venden carros, no las van a hacer. Pero realmente el tema del transporte hay que resolverlo. Porque esto nos va a evitar, en primer lugar, que el país economice la factura petrolera.
Yo también. Imagínate que yo vivo ahí por el obelisco y hay un bus que me trae a la universidad, un tren, un sistema metro, porque no me voy a venir ni el gobierno le hace su privatización de las temas. Fíjense que ese camino que se llama calzada azul, en medio de la línea que se lo concesionaron a una empresa canadiense. Fíjense ustedes que toda esa línea de ferrocarril viene desde Escuintla, conocen desde el puerto, ¿no? Y antes llegaba hasta la frontera de México. Pero solo con que agarráramos ese tren de Escuintla, a Mazatlán, Villacanal, zona 2, llega a la derecha. Solo digo que ahí se miraron que se puede hacer. Habilitar el tren. Entonces toda la gente de Escuintla ya está habilitada. ¿Y qué va a suceder con eso? Ya no va a haber accidentes de tránsito. Los que tenían motos de iglesia, eso y vamos a ir rápido, pero la invierno, vamos a ir rápido. Fíjense ustedes que según las estadísticas hay 300 accidentes diarios en moto y mueren diariamente en moto 3. Es lo que se dice, 3 o 4 veces mueren diariamente y le ponen a uno la no sé qué, que recuerda no sé qué, y ahora están metiendo de fuera las pobres mujeres, que hay con un casco y una chupa de cuero para llegar, y muchas cosas en moto. Y recuerden ustedes que con los vehículos pasa lo siguiente: hay conductores de vehículos que no respetan al motorista, pero no lo respetan a los motoristas. Ayer veníamos con Efraín y quedamos de juntarnos en la oficina, y coincidentemente yo bajé de la 7ª avenida para agarrar el viaducto de la 24 calle y Efraín venía de la zona 5, ahí por Cuchillero de la zona 5. Él venía ahí por Palacio de los Deportes y cabal nos juntamos, yo bajando esa cuentecilla y Efraín acá, y viene un motorista y se le mete adelante, pero el espacio era chiquito. Entonces yo venía en ese pick-up y le digo, joven, y lo van a, ¿cómo se dice? Lo van a rechazar ahí. Porque es que no había espacio y el problema es que se podía hacer para atrás tampoco. Y me dijo a mí no me dijo una grosería. Perdón por respeto, dice. Y se le quedaba viendo a él, pero contrario la gente protegido, como es que no se le ve la cara a una, se le quedaba viendo de todo bravo. Ahí que llama huevo. Hace como 3 años me voy a examinar. Y ahí lo que dice un motorista, vos que te vas a golpear, ten cuidado, ¿sabes? Y no el motorista se va a quejar con el policía que yo lo estaba maltratando. Mire, señora gente, yo soy profesor universitario, soy abogado. Lo que dije es que te da cuidado, y eso no es cierto lo que dije. Entonces, hay mucho respeto. Y ahora el problema es que hay un motorista andan armados. Hoy en la mañana me encontré una señora que ahí en la Avenida Las Américas, ¿no? Amigo de ellos, un programa de motoristas y se pararon 20 motoristas, lo pararon en el camino de cambio. A mí una vez pasada, para las 11:30 de la noche, me pasó un incidente. Aquí había una riata y aquí venía un tráiler. Entonces el tráiler venía al lado izquierdo, no del lado derecho. Yo venía en una camioneta de este lado y un motorista se le metió aquí y ¡plum! Me salió aquí y se fue a pegar en la llanta atrás de la camioneta que yo cargaba. ¿Para qué quiso? ¡Qué buena!
conocí a la esposa de la novia. Yo solo lo miraba y bajé la ventanilla. Me gusta. Y yo lo estaba calentando para quitarlo a la tierra. Es que se queda, que si no se queda, se quiere comer. Yo lo estaba calculando. Es que uno me pone a manchar las manos. Eran las 11:30 de la noche. Y la muchacha, no, hombre, deja de ser así. No, hombre. Lo que lo salvó es la justicia. Me voy a tirar y voy a afectar a la pobre muchacha. Ella fue la que lo salvó. Yo también le dije, ay, sí, bueno. Yo estaba cargando, echando el carro encima. Era como era tu hermana. Esa pobre muchacha la que la salvó fue la muchacha. Y yo no le dije nada. Otro día salí noche por ahí que estaba de novio. Y venía un motorista detrás de nosotros pegando. Y ese carro fue a meter un frenazo, me dice, sea cabal en una curva, un carro arruinado. Y ya no me podía pasar yo por ese lado porque venía de más. Tuve que frenar. El tipo venía pegado, yo venía con 80 de la igual. ¿Cómo te traes? Pega. Yo vine a reflexión que se me elevado para acá. Voy a hacer como esto. Si me quedo ahí, me voy preso. Me voy abogado, me voy preso. Si hay lesiones, me voy preso. Claro que tengo derecho a un arresto domiciliario, pero. Y eran las fuerzas de los bomberos y eran las 11 de la noche y de repente voy a dar este caso que algo no lo pueden allá y no hacer caso. Yo me voy. Parece que llegué a mi casa y llegué al carro, ya dormí. Al día siguiente me levanté y vi que estaba la es hora de atrás de la mañana. Y tengo muy buen interesado, don Juan. Don Juan también tengo 500 pesos. Entonces te digo, pero el tema está que ahora se bajan y se te juntan y son pecadores. Pero son muy irresponsables. Y hay gente de los carros que los odian. Ustedes se han dado cuenta. Es que se le quieren meter, son muy suicidas. Hoy yo estaba a punto de prensarlos. Todo ahí, yo fue para otra mañana, un poco de. Pero ¿cómo que otras si más prendo a otro? Carlos de carro grandote. Y otros que meten el frenado que se quieren meter, ya la tuerca ya no pasa. Es un problema. Todo sale porque si hubiera un sistema de público eficiente, no pasaríamos los problemas. Lo que es muy bueno es ese famoso Transmetro. Toda la gente de la zona 12, Villalobos 1, Villalobos 12, el hospital, la zona por acá, las marchas. Se llega más rápido en el Transmetro que acá. Resulta que yo estamos caminando con uno de mis carros y me encontré a un muchacho que me gusta para no sabía por qué. El tipo estaba en Francia y sigo de un arquitecto que yo lo conozco, la misma escuela de camino. Y ahora el perrito miramos y estamos hablando. Y él me dijo, fíjese que es lo sé yo, ciudades mayores de 3 millones de habitantes tienen que tenerlo supremamente. Mire, me dijo, fíjese que vengo de instalar el sistema Metro de Ecuador y trabajo para el sistema Metro de Francia. Ya es técnico. Y ese me dijo que ya hasta de la municipalidad de Guatemala a la chingada me mandaron.
Tratar de meter en la idea de México. Y hoy que ganó don Bernardo Arevalo, hoy sí, que van a ser la primera línea de metro. ¿Enteraste, verdad? Que va a ser de la de Misco al Prego, la primera línea colgada. Ya los japoneses hicieron un estudio. La ciudad de Guatemala está rodeada de barrancos. Tenemos ejes transversales también, que ustedes hablan de trenes. Hay que poner a funcionar ese tren para barrios. Eso obviamente va a cerrar el negocio de transporte de camiones. Ese es el. Sí, pero ya no van a haber accidentes, porque ya se venden en los trenes. Ya no va a haber problema. Salen naturales, pero el país. Miren lo que hizo López Obrador en México. En primer lugar, puso el famoso Tren Maya, que es para levantar económicamente a la parte superior. Que le dijeron al huevón este de Amatei que si echaba el tren aquí no quiso. Y hoy Arevalo lo está retomando. Que les dice que es una belleza. Y todos los trenes que privatizaron los liberales de la época, Cedillo, lo que era Bulls, no están en España. Ahora nos están recuperando. Salinas. Fíjate tú que inclusive ya México tiene un control del 65% de su producción eléctrica. Ahora México ha ido comprando eso, las plantas. Están haciendo, tienen una refinería en Estados Unidos, dominicana. Ellos van a tener, evidentemente, es petróleo, pero ellos ya no van a tener problemas porque acaban de hacer una gran refinería. Y Pemex es del Estado, la empresa eléctrica es del Estado acá, la empresa eléctrica es privada, acaban de meter a una empresa colombiana. Yo veo que es un tema muy interesante que tocaste a todos porque y la mayoría de universitarios solo quieren ver nada más los artículos y el conocimiento, y creo que por eso es que también la ciudad y el país no se desarrollan, porque sus universitarios están subdesarrollados. O sea, no logramos como transitar hacia ser universitarios. Estamos únicamente siendo estudiantes, y el estudiante de primaria, secundaria, pero el universitario tiene un salto cualitativo que se paró, se truncó, digamos, del 2007 para acá. No hay como ese, no interés, ¿verdad? Porque la mayoría dice que está interesados en ellos, son individualistas, la mayoría están bien jodidos, los individualistas están bien jodidos, entonces no son individualistas, porque si fueran individualistas no estarían en esas condiciones. Creo que, por ejemplo, la misma Facultad de Derecho, todavía hay compañeros en una discusión que dicen que la Constitución está sobre cualquier otro tratado, y ya la Corte de la Gaceta estableció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay que traer la Gaceta, yo tengo una de esas, dos, que dice que el tema de derechos económicos y estructurales está sobre la Constitución Política, no las soluciones de la Corte Constitucional. Entonces, ahí también hay un ¿por qué? No, pero no quiero decir una cosa, te voy a contar. Cuando se empezó la discusión sobre la supremacía de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, un gran jurista sudamericano, el doctor Grosso Subet, que los tratados y convenciones en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución. Solo digo eso. Después se retrasó y la Corte en una última resolución y le da un rango constitucional a las convenciones de tratados, pero a la misma altura de la Constitución, no por encima de la Constitución, a la misma altura. Pero en materia de derechos humanos, no. Sí, a la misma altura. Todas las convenciones sirven de derechos humanos en un aspecto particular. Por ejemplo, vos entendés un libro de Mario García Laguardia. El doctor Mario García Laguardia lo coloca en su libro, creo que se llama Historia de la Constitución.
coloca ese aspecto de que exclusivamente en materia de derechos humanos. Bueno, te voy a leer algo sobre eso. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué es el derecho interno? Todo lo que está debajo de la seguridad interna. Derecho civil, derecho penal, ¿verdad? Pero la Corte ya dijo algo sobre eso. Y dice lo siguiente: esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y se tiene que ir dando. Pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional. Repito, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional de los derechos humanos. Porque la Corte. Este fallo es de sentencia del 19 de septiembre del 90. Hay una reinterpretación que la Corte hizo. Te voy a seguir leyendo. Dice: pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos, por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría no por la vía del artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Constitución, por la del primer párrafo del 44 constitucional. El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con un rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocerle ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraran en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y su superioridad. Finalmente, entonces, le está dando ese carácter constitucional, o sea, lo está poniendo a la misma altura de la Constitución, pero no por encima, pero conseguiste de los trajes. Y sí, tiene más, ¿eh? Bueno, miren, ustedes casi no avancé mucho, pero no, pero interesante lo que hablamos. Miren, les quiero contar algo. No es la misma visión que encuentran otros alumnos aquí con ustedes que voy a relatar. Allá no. Allá me voy allá no puedo hablar de eso. Allá se quedan los patojos y ahí no paso. En cambio aquí es más, hay más discusión, hay más amplitud. Y sí, el video de Facebook me va a poner todo lo que hay que analizar. ¿Están todos en un video de Facebook? Sí. Pongan todo lo que hay que analizar, hablen de todo lo que hay que mira, que no nos digas más. En el primer examen hizo un video. yo lo voy a, mire, el lunes, le voy a ir 8 días, mi clase es presencial. Le voy a estar haciendo 8 días. Lo voto, el lunes, por favor, me lee la
acá, este productuario. Está acá, miren. Esta técnicamente venga elaborada. Esta la trabajó Mario Roberto Fuentes de Estaca y la trabajó con los auxilios de los abogados. ¿Alguien se acuerda? Rodrigo Rosenberg Marzán. Y el otro abogado es Carlos Francisco Contreras Sosa. Carlos fue el presidente del gobierno de. Acá después la responsable. Como no lo tengo numerado. Honorable Corte de Constitucionalidad, esta inconstitucionalidad fue planteada por ellos en contra de dos artículos del Código Penal, que son el artículo 411 y 412 del Código Penal. Está técnicamente bien elaborada. Entonces les quiero pedir que por favor, comiendo fiambre, se lean eso. Porque el lunes yo les voy a solicitar un interrogatorio que vaya en la otra cosa. Para interponer una inconstitucionalidad por la vía directa, tiene que ser con el auxilio de 3 abogados colegiados. 3 abogados. Aquí, con Fuentes de Estaca, como él es abogado, y los más que ya fallecieron, estaba echando las culpas a Colombia, lo había mandado a matar, pero se le dio bastante. Porque él mismo contrató que los mataron. Bueno, entonces, por favor. Y o sea que son hasta el 11, tenemos clase y no, este lunes va a ser virtual. y las dos, pero la presencial tenemos el miércoles ya no. El miércoles también. Como dijo antes. No, lo que pasa es que va a ser virtual, voy a dar el lunes y el miércoles. Y el lunes vengo aquí presencial, el miércoles 8 días. Y decidimos a dónde vamos a celebrar. ¿Dónde va a ser el chupe? Y el miércoles no va a haber clases. Por eso Pero igualmente en diciembre. no, el miércoles. Yo te agrego el lunes. Los exámenes empiezan, por favor, no he dicho Mario Fuentes de Estaca. No, pero Entonces véanse eso y eso lo vas a contar. sí, virtualmente a través de Claudio, por favor, ahí me lo resuelve, ahí me ponen, yo doy clases como 15 pesos, se ven, pero no sé si me estarán oyendo, ¿no? Entonces estamos en eso, que leen y